Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en la Revolución Cubana, con una guía para entenderla de principio a fin. Muy bien. ¿Cuál es nuestro plan para entender cómo se transformó Cuba? Es sencillo. Primero, vamos a explorar por qué estalló todo. Luego, nos metemos en la lucha armada. Después, vemos las consecuencias, ese nuevo rumbo que tomó el país. Y al final, cerramos con los puntos clave, lo esencial. Para empezar, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Hay que preguntarse qué estaba pasando en Cuba para que una revolución fuera no solo posible, sino casi inevitable. Pensemos que la Cuba de Batista era como un edificio con cimientos muy frágiles. El descontento de la gente se sostenía en 4 pilares que ya no daban para más. Una dictadura corrupta, un control económico asfixiante por parte de Estados Unidos, una desigualdad social tremenda y un dominio político extranjero que era evidente. Y ojo con esto porque es clave para entender el nivel de influencia. Existía la llamada enmienda Platt, que era, pues, en pocas palabras, era como un permiso legal metido en la propia Constitución cubana para que Estados Unidos interviniera en la isla cuando considerara que sus intereses estaban en juego. Así de directo. Esta imagen lo dice todo. La brecha social era un abismo. Por un lado, una pequeña élite, la oligarquía, dueña de casi todo, la tierra, la industria, la riqueza. Y del otro lado, la inmensa mayoría, el campesinado, trabajando en condiciones de explotación. Eran literalmente 2 mundos en un mismo país. Bueno, con un panorama así, la pregunta no era si algo iba a estallar, sino cuándo. Así que ahora pasemos a la acción. Vamos a ver cómo un grupo muy pequeño de rebeldes logró darle la vuelta a la historia. Hay que entender que la victoria no fue algo rápido, ni mucho menos. Fue una lucha larguísima, de 6 años. Fíjense, todo empieza con un gran fracaso, el asalto al Moncada en el 53, y no termina sino hasta la entrada triunfal en La Habana, ya en 1959. Y claro, detrás de este movimiento había personas, rostros. 3 figuras se vuelven centrales. Fidel Castro, el cerebro político y estratega. El Che Guevara, que se convierte en un ícono de la guerrilla. Y Camilo Cienfuegos, otro líder fundamental que conectó muchísimo con la gente. Ellos fueron el corazón del movimiento 26 de julio. La estrategia que siguieron fue simple, pero increíblemente efectiva. Primero, sobrevivir, que no era poco. Segundo, y esto es crucial, ganarse el apoyo de los campesinos. A partir de ahí, expandirse por la isla usando tácticas de guerrilla. Y finalmente, lanzar el ataque a las grandes ciudades. Así fue como un puñado de sobrevivientes se convirtió en un ejército victorioso. Muy bien, ganar la guerra fue una cosa, pero construir una nueva Cuba, eso fue otro desafío enorme. Y esta nueva etapa puso a la isla de inmediato en la mira de Estados Unidos. Su primer gran movimiento fue económico. ¿Qué hicieron? Empezaron a expropiar tierras y empresas que estaban, en su mayoría, en manos de intereses estadounidenses. Querían reclamar el control económico del país. Y a partir de ahí se desató una cadena de acción y reacción. Cuba expropia y Estados Unidos responde con la invasión de Bahía de Cochinos. Cuba se declara socialista y Estados Unidos impone un bloqueo total. Esta escalada, este choque de trenes, empujó a Cuba directamente hacia la Unión Soviética. Y así, la isla se convirtió en un punto caliente de la Guerra Fría. Y esa tensión llegó a su punto máximo, al borde del abismo, en 1962. Durante 13 días, el mundo entero contuvo la respiración. Fue la crisis de los misiles. Se descubrieron misiles nucleares soviéticos en la isla, y las 2 superpotencias estuvieron a punto de desatar una guerra nuclear. Mientras todo esto pasaba en la escena internacional, puertas adentro Cuba se transformaba por completo. El resultado, un sistema de partido único, una economía totalmente controlada por el Estado, la suspensión de las elecciones presidenciales y un apoyo abierto a otros movimientos socialistas en el mundo. Bueno, es mucha información, lo sé, así que vamos a simplificar. ¿Qué es lo absolutamente esencial que nos tenemos que llevar de todo este recorrido? Si tuviéramos que resumirlo todo en 3 ideas, serían estas. Primero, la causa. Una mezcla de dictadura, desigualdad y dominio extranjero. Segundo, el método. Una guerra de guerrillas que supo ganarse a la gente. Y tercero, la consecuencia, la transformación de Cuba en un actor clave de la Guerra Fría. Con entender bien estos 3 puntos, tenemos una base sólida de todo el tema. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una de esas que dan para pensar mucho. Con las circunstancias que había en ese momento, ¿hubo realmente otro camino posible para la historia de Cuba? Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.